Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Ana Mercy Otañez y quienes habla Percio Maldonado, para recibir al ingeniero Antonio Almonte, director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno y además candidato a la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno en el proceso interno de convención. Buenos días. Ingeniero. Bienvenido. Es un placer y un honor estar con ustedes. Buen año, que todavía se es puede. temprano, ¿verdad? Gracias, sí. Y explíquenos un poco cómo va el proceso interno del partido, sobre todo usted que es candidato ya. Sí, yo pienso que el proceso inició bien, se ha iniciado con buen pie, porque aunque causó ciertos ruidos, cierta expectativa el último día de las inscripciones, porque hubo alguna sorpresa, sin embargo, si uno lo mira con tranquilidad, de lo que se trata es de que una cantidad bien grande de dirigentes del partido se ha inscrito aspirando a diferentes posiciones. Todo el que ha querido inscribirse se ha inscrito. Se ha inscrito. En segundo lugar, todo el mundo tiene garantizado su libertad para hacer la campaña en recorridos nacionales, con los comités municipales, provinciales, etc. Y hay una comisión organizadora que mejor no podía ser, encabezada por Tony Raful, con la presencia de personalidades fundamentales del partido. Lo que garantiza que va a haber una ¿Qué se puede definir como sorpresa en la recta final? ¿La inscripción de Carolina y de José Paliza? Creo que sí, creo que eso sorprendió a la inmensa mayoría de los dirigentes y militantes del partido y también de la sociedad dominicana, los que están atentos al proceso político. Sí, hasta ese momento no se esperaba. Pero alianza, apoyo mutuo entre los dos candidatos para presentarlo, ¿o usted lo ve como algo de una nueva generación que quiere abrirse paso dentro de esta organización política? Bueno, José Paliza es un dirigente en ascenso, activo en la política, y él fue desde hace mucho, se estaba manejando la posibilidad de que él fuera candidato, por ejemplo, a secretario general del partido, etcétera. Era una de los jóvenes y de la promesa política que se veía como símbolo de cambio. Y Carolina Mejía también es una activa dirigente, que sobre todo a partir de su condición de candidata vicepresidencial, ha continuado visitando los barrios, etcétera. En ese contexto, yo creo que ellos tenían las condiciones para ser candidatos. Lo que sucede es que alguna gente se pregunta, bueno, pero eso fue un acuerdo de Luis y de Hipólito. Eso se dice. Eso es lo que se dice. Adentro. Eso tendrían ellos que decirlo, porque, por ejemplo, yo soy un colaborador muy cercano de Luis Abinader, y en ningún momento Luis ha dicho que fue un pacto ni nada de eso. Sin embargo, Andrés Bautista hoy publica una entrevista al diario El Caribe, donde él dice que se siente mal, le sorprendió y que lo más duro es no sentir respeto por él, por la posición, y enterarse de ese famoso acuerdo a través de una emisora. Es que vamos a poner las cosas claras. Yo no creo que hubo así un pacto, como se está diciendo, entre Hipólito y Luis, en términos formales, con toda esa característica, etcétera, nada de eso. Lo que sucede es que es muy difícil que en un partido político tan activo y de esa magnitud, los líderes principales que tienen aspiraciones presidenciales sobre la base de esa plataforma, que es el partido político, se desentiendan de los procesos internos fundamentales que es de conformación de toda la dirección nacional. Eso es muy difícil. O sea, uno lo puede pedir, pero tiene que reconocer lo que aquí o en Suiza los líderes políticos están atentos a los procesos de su partido. Y lo que yo creo que hubo entre ellos posiblemente de alguna manera algún tipo de entendimiento tácito de decir yo no voy a oponerme a las promociones que tú hagas de algún dirigente y yo tampoco el tuyo, pero sin ningún tipo de discurso a la base, sin ningún tipo de instructivo, sin ningún documento ni nada de eso, y con tu plena libertad de que los actuales incumbentes, el compañero Andrés Bautista y Chuba, que por ejemplo se han inscrito en sus posiciones y están conscientes que hay una garantía absoluta de sus derechos. Lo que, por ejemplo, yo soy de lo que creo que, y lo he escrito así incluso recientemente en artículos, que el gran aporte de Andrés Bautista y Chu Vázquez al partido, al PRM, fue su comportamiento durante estos años que le tocó dirigirlo. Hicieron un aporte en esa dirección, en la dirección de su condición de árbitro. No fueron parciales con ninguno de los dos precandidatos.
dirigieron 2 procesos convencionales internos para elegir el candidato presidencial en el 2015 y después otros los candidatos a todas las posiciones. Y actuaron de una manera transparente. Y todo el proceso que han tenido dirigiendo la Dirección Nacional Ejecutiva y el partido ha sido realmente institucional. ¿Se le venció el tiempo a ellos? Yo creo que ese es un legado. Cumplido el tiempo, ellos que fueron fruto de un pacto también, inicialmente, porque no fue una convención, cumplido el tiempo, el partido tenía que hacer un proceso convencional para ratificar con legitimidad a sus dirigentes. Y no había otra forma que no fuera por el voto. Y si es por el voto, todo el mundo tiene derecho a inscribirse. Mal haría Luis Abinader o Hipólito Mejía de hacer un tipo de manejo, manipulación o arreglo en función de su poder para cortar la posibilidad de que la gente participe. Advierte Andrés Bautista de que el partido pudiera quedarse sin árbitros, dice él, e incluso alerta sobre una posible división. Bueno, en toda organización política existe el peligro de división si quienes tienen la función, primero, de dirigentes institucionales del partido o la organización, se parcializan en sus actuaciones por una de las corrientes que está en competencia por la carrera presidencial. Es decir, si, por ejemplo, Ignacio Paliza y Carolina Mejía resultasen efectivamente escogidos por la base, y ellos no entienden que es el PRM, que no es un grupo, no es una tendencia, entonces el partido puede tener problemas. Pero también si a Chu y a Andrés Bautista le da por ser presidente y secretario general y parcializarse, que no lo hicieron, también hay división. La división siempre es un peligro que acecha las organizaciones políticas, sobre todo en sociedades como la dominicana, y el punto de partida, en principio, es el no entendimiento de quienes dirigen el partido de que en funciones de partido tienen que ser institucionales, no pueden ser parcializados con ninguna corriente. Eso por un lado. Y por otro lado, peor para el líder político, candidato presidencial o aspirante presidencial, que estimule división. Es decir, ¿cuál es el beneficio que podría tener Luis Abinader si estimula división dentro del PRM? ¿Qué beneficio tendría Hipólito Mejía si a través de su hija estimula división dentro del PRM? O sea, los peores e inmediatos afectados van a ser ellos y sus aspiraciones. Es decir, yo pienso que sería una acción suicida si quienes dirijan el partido de ahora en adelante no entiendan que tienen que deponer lo que son las aspiraciones grupales. Ingeniero, y poner en primer lugar las aspiraciones del partido. ¿Por qué el PRM, una de sus 2 principales figuras, no se deciden a asumir el liderazgo de dirección del partido? En realidad, don Percio, en la República Dominicana la mayoría de los dirigentes políticos, cuando incursionan en la política a ese nivel, sus aspiraciones a la presidencia de la República. No es el trabajo cotidiano de obrero, de construir, dirigir una organización política de masas, sino las aspiraciones presidenciales. Y salvo aquellos líderes plebiscitarios, por lo menos dentro de sus organizaciones, como fue el caso de Balaguer en su tiempo de apogeo, como fue el caso de Bosch y como fue el caso de Peña Gómez, si los líderes no son así, de esa magnitud, entonces ellos procuran que sea otro que dirige el partido para de esa manera no tener que estar enfrentando las contradicciones y también las ambiciones de grupos o de otros líderes subalternos. Pero en el ellos caso consideran del PLD, en ese caso que cuidan su figura. Pero en el caso del PLD, fuera de ese liderazgo tradicional que usted menciona, el caso de Leonel Fernández es el presidente del partido. Y aspira. Quien ha sido presidente 3 veces y aspira de nuevo. Pero Leonel Fernández realmente dirige el PLD. Es decir, el jefe del PLD ahora mismo se llama Danilo Medina. Bueno, Leonel Fernández y el caso del PLD es la mejor expresión de lo que yo le digo. El PLD está frisado precisamente porque no se atreve a desencadenar las aspiraciones y los caballos de una fuerza u otra por el choque que pueda haber en una convención o en cualquier competencia interna, por la ausencia de árbitro.
La parálisis institucional que tiene el PLD se debe precisamente a que no hay un árbitro. Porque Leonel aspira, Danilo aspira, y ninguno de los dos se considera que tiene que ceder en función del otro. O sea que ese problema de arbitraje es una situación que presentan todas las organizaciones políticas de nuestro país. Las organizaciones políticas, porque los líderes, esos líderes plebiscitarios eran los árbitros. Peña Gómez en su época de apogeo fue al mismo tiempo el árbitro del PRD. Lo que él hacía se aceptaba, estuviese bien o mal. O sea, recuérdese aquella consigna de que lo que diga Peña Gómez es lo que va y lo que diga Balaguer es lo que va. Yo no había nacido. Bueno. Entonces, si no hay ese liderato, ese fue incluso uno de los errores de Atoy de Camp. Atoy de Camp quiso imponer la oposición a la reelección, que yo creo que en esa posición estaba correcta, pero él no tenía el liderazgo ni el control del partido para poder imponer eso. Sin embargo, escucharle hablar y verlo plantear el arbitraje desde su organización política, el Partido Revolucionario Moderno, enfocarse hacia las líneas del partido de gobierno, el PLD, y ver por dónde anda la división del Partido Reformista, el Social Cristiano y los numeritos del PRD, dejan claro que el sistema de partido de la República Dominicana puede ser que se avecine quizás a lo que menos ustedes como organizaciones pretenden. ¿O hay una manera de que resurjan, encuentren el camino, hagan sinergia o hagan clic con la población votante, que en las próximas elecciones es una población votante muy joven? Fíjate, ese planteamiento tuyo es muy interesante, porque si tú ves el panorama tenemos la amenaza y la oportunidad. Ciertamente la crisis, por ejemplo, que todavía persiste en el Partido Reformista Social Cristiano, la absorción prácticamente que ha habido de una buena franja de partidos minoritarios por parte del gobierno y la crisis dentro del PLD pone en evidencia que hay una crisis del sistema de partidos políticos. Ahora bien, hubo un cambio significativo en el Tribunal Superior Electoral que creo que fue el sepulturero, casi el sepulturero del sistema de partidos políticos. Hubo también el resurgimiento, hemos tenido el surgimiento del PRM, que conscientemente está haciendo todos los esfuerzos por institucionalizarse. Por eso el PRM toda la semana realiza la reunión de la Dirección Nacional Ejecutiva y las decisiones que se toman son por mayoría a nivel de ese órgano directivo. Es un esfuerzo, pero también está el esfuerzo o está la evidencia del resurgimiento de un interés de segmento significativo de la juventud dominicana por la política. En el PRM, la actividad en las elecciones pasadas tuvo mucho que ver con miríadas de candidaturas jóvenes en todo el país, y ahora usted ha visto la efervescencia de la juventud inscribiéndose y la cantidad de diputados que tenemos que son muy jóvenes. Yo pienso que eso significa entonces que hay futuro o que hay una resistencia fundamental de la sociedad dominicana a que se hunda el sistema de partido político y el sistema democrático. Ahora, para mí, yo lo digo no porque, lo digo como dominicano, ni siquiera como dirigente de la oposición, para mí el obstáculo fundamental a que vuelva y se ponga en marcha la fluidez del sistema democrático político en este país, lo sigue siendo el PLD. El PLD no se mueve él mismo a nivel institucional, no se renueva, pero el PLD tampoco quiere que se aprueben las leyes que actualizarían el sistema de político democrático del país, como la ley electoral, la ley de partidos, etcétera. Tiene bloqueadas las instituciones. Entonces, él se ha constituido en un aparato en el medio que bloquea el libre flujo de la política en República Dominicana. Y yo creo que esa es la amenaza al sistema de partidos y a la democracia misma. Ingeniero, a propósito de eso, Carolina Mejía dice hoy en una nota que hace el Diario Libre, y lo cito porque el periódico se lo cita, son expresiones de ella, que ella oferta una oposición fuerte, eficaz y contundente. Sí. Obviamente todo este esfuerzo del PRM de darse forma institucional y cuidar la unidad tiene un objetivo inmediato, que es las elecciones del 2020. ¿Cómo debe el partido manejarse con el Partido de la Liberación Dominicana para romper ese nudo que usted refiere y además para ir a la competencia electoral con éxito, comportarse frente al PLD? Lo primero que tiene que hacer el PRM y yo como miembro de la dirección y aspirante a la vicepresidencia del partido, es mi compromiso impulsar. Lo primero que tiene que hacer el PRM es ganarse la confianza de la sociedad
de que es un partido en capacidad de dirigir el Estado con madurez y con responsabilidad. Y para eso tiene que tener una plataforma de propuesta programática de cambio. Tiene que hacer una oposición firme, transparente, porque no puede ser una oposición de día sí, de noche no. Tiene que ser una posición firme y transparente para que la sociedad crea en ese partido, pero una oposición con argumentos, con fundamentos. Es decir, el partido tiene que desarrollar entonces los instrumentos organizacionales que le permitan hacer oposiciones sólidas en el sector salud, en el sector educación, en agricultura, en la seguridad. Es decir, no es simple denuncia, sino también propuestas y argumentos. Y estar en capacidad de establecer un diálogo con el que sea sobre la base de propuestas de cambio. Cuando usted dice... la oposición al PLD firme no significa una oposición alocada ni sin fundamento. Oponerse por oponerse. No, porque si es un partido que aspira a gobernar el Estado, la sociedad tiene que confiar en que tiene propuestas y criterios. Cuando usted dice transparencia, una oposición transparente, ¿es porque usted siente que el partido ha tenido confusión de cómo afrontar ese tema? No. Yo creo que uno de los éxitos del PRM ha sido transparente en su oposición. Okay. PRM dijo, por ejemplo, a nosotros no nos interesa cargo en la Junta Central Electoral porque hubo muchas ofertas y no aceptamos ningún cargo en la Junta. Queríamos cambio de la Junta, pero no a cambio de un cargo de nosotros. Incluso expulsamos o suspendimos a 2 dirigentes por eso. Tampoco lo hicimos en el Tribunal Supremo Electoral. Y el PRM como partido decidió, por ejemplo, una línea respecto al pacto eléctrico, respecto a Punta Catalina, etcétera. O sea, el PRM como partido ha hecho una oposición transparente. Lo que yo quiero decir que en el pasado y algunos partidos políticos de hoy, que no es el PRM, son de oposición, no están en el gobierno, pero realizan a veces una línea de oposición que no es transparente. Y el PRM podría caer en eso también, en el caso en que no se genere y se persista en la línea de la transparencia como un recurso que al mismo tiempo genera fortaleza política frente a la sociedad. Y usted dice podía caer, cualquiera puede pasar un balance y darse cuenta las 3 fuerzas políticas más altas vienen como del mismo padre. Todo ser humano y todo conglomerado humano está expuesto a virtudes y a defectos. Sin embargo, o sea, una organización política, la que sea, sobre todo en un estado y en una sociedad como esta, donde usted tiene el gobierno cuya única ruta de crecimiento y de sostenibilidad considera que es comprando y dividiendo a la oposición, usted siempre tiene esa tentación y esa presión. Entonces, eso es una amenaza que persiste no en el PRM, en los empresarios, en la iglesia, en cualquier organización. Lo que pasa es que en la parte política, y refiriéndonos a esas 3 fuerzas, aunque sea de nacimiento, son familias, porque vienen todos del mismo padre. Sí. Entonces ahí quizás es donde entra esa preocupación de don Percio. Pero a mí no me gustaría terminar esta conversación sin saber, para sus aspiraciones, con qué parte, con qué tendencia usted cuenta, o si simplemente en el PRM no hay esa división que quizás puede ver Andrés Bautista desde el punto de vista de que pueden perder por no tener arbitraje. Mire, soy un colaborador muy cercano de Luis Abinader. Ahora, yo fui el director ejecutivo de la comisión organizadora de la convención que participó Luis Abinader y Hipólito Mejía, y fui director ejecutivo de esa comisión, y después de la otra convención para elegir los candidatos municipales, congresuales, y nadie pudo decir que me parcialicé en un sentido u otro. Además, hubo sectores muy importantes que me propusieron para que fuera el presidente de esta convención, y fui yo el que dije insistentemente que no, por razones personales no me interesaba, y entonces surgió otra figura. O sea, yo tengo muy claro cuáles son mis roles. Los roles de las funciones institucionales del partido son del partido, no son... Mira, yo fui profesor durante 30 años, porque yo comencé muy joven como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A los 25 años yo era catedrático en la universidad. Y hubo alumnos míos que en ocasiones me decían, profesor, yo lo vi usted hablando de política, pero no sabía que usted era político. Alumnos que tenían muchos meses dando clases. Digo, es que yo aquí soy profesor de física.
la universidad me paga como catedrático de física, yo no tengo que venir aquí a hablar de política, es de física. Yo no confundo roles. Entonces, el rol de un secretario general del partido, el rol del presidente de un partido, es servirle al partido. No es servirle a un candidato, porque ahí mismo se destruye el partido. Pero ningún candidato presidencial de un partido puede ni debe aceptar que su presidente, su vicepresidente y su secretario general utilicen la tribuna del partido para favorecer a su contrario. Al final, y ahí es que viene la división. Usted se inscribe ya casi al final. ¿Cuál fue esa esa motivación que lo llevó a tomar esa decisión? Bueno, la ilusión, porque yo soy un idealista, la ilusión de no quedarme fuera de la dirección del partido para seguir contribuyendo como lo he hecho hasta ahora. ¿Pero por qué la ilusión? ¿Y por qué ilusión? ¿Usted pensó que se iba a hacer de otra manera? No, la ilusión, no. No. La ilusión es en el sentido de que yo considero que hemos dado pasos de avance hacia el cambio político. O sea, yo soy lo que creo que este país, esta sociedad, requiere urgentemente un cambio político. En el 20, ojalá que pueda ser en el 20. ¿Por qué un cambio político? Porque la República Dominicana, la sociedad en la que yo aspiro a seguir viviendo, no es esta sociedad en términos de que todas las instituciones estén en manos de un individuo o de dos individuos. Yo soy una persona que promuevo el liberalismo democrático, no me refiero a económico, democrático. Y así como estamos ahora mismo no puede ser. La República Dominicana es de todos. Y por consiguiente, todo lo que yo pueda participar para promover ese cambio, a mí me ilusiona. Ingeniero, ¿cuál es la fecha de la convención? Es el 18 de febrero. ¿Cómo se ha diseñado las boletas? ¿Van a hacer una boleta múltiple? No me pregunten, porque mira, no me pregunten, ¿por qué? Percio, porque mira, nosotros, hay un refrán muy viejo de que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Que verlo venir. Entonces nosotros hablamos de democracia, participación. Cuando tú tienes en una posición que se inscriben 100 y pico de precandidatos, ya tú sabes qué tamaño puede ser una boleta una sábana de 117 cabezas, o sea, rostros. Pero además, ¿qué tiempo tendrás tú como votante para leer y ver cada uno? Que cuando tú vas por el número 30 ya se te olvidó el primero. Pero, entonces, ¿cómo se va a hacer entonces? No, yo no sé, pero te digo, a mí no me pregunte. Él no sabe. Usted no sabe todavía. Se van a hacer boletas por cada posición uninominal. Pero lo que te quiero decir es que eso va a ser un proceso. Pero eso implica que se va a hacer una boleta por cada aspirante, o se hará una boleta, por ejemplo, a todos los que aspiran a presidente, a secretario general. Todos los que aspiran a vicepresidente o a ser presidente o secretario general se presentan una boleta, porque si no sería inmanejable. ¿Cuántos vicepresidentes puede tener el partido? 21. 21. Según los estatutos. ¿Hay por zonas o son a nivel nacional? Una de las cosas que se quieren hacer en una próxima modificación estatutaria es regionalizarlo. Porque no es así ahora mismo. Okay. Ahora son nacional. Exacto. Usted diga vicepresidente con asiento en Santiago. No hay compatibilidad en que sean regionales y al mismo tiempo tenga responsabilidades nacionales. A nivel nacional. Entonces se quiere regionalizar porque es un sinsentido que nosotros no tengamos, de 21 vicepresidentes, no tengamos en la región del Cibao, en el este, en el Finalmente, norte. ¿a usted le parece que va bien el proceso o hay algunas observaciones que hacer para, digamos, cuidarlo? No, yo pienso que hasta ¿Usted va bien? Para mí va perfecto. El proceso va bien, la gente se ha inscrito, la gente está movilizando, se está haciendo la difusión de sus cuestiones y yo creo que ¿qué más tú puedes pedir? Porque yo he escuchado a algunos compañeros, bueno, que hay que llegar a un acuerdo para tal cosa. Yo creo que el acuerdo es que la gente vote. Claro, y que vote por el que quiera. Claro. Ingeniero, gracias por estar aquí. Gracias ha sido muy grato esta conversación y creo que nos ayuda a comprender mucho el proceso del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por estar aquí. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. Feliz resto del día.